Hay un tema al que han regresado conmigo, además con mucha frecuencia, un poco por el error que hay de que la gente cree que soy judío. Miren, si lo fuera yo estaría encantado, y si fuera yo bielorruso estaría igual de encantado, y si fuera japonés estaría igual de encantado. No lo soy. A mí me adoptó un señor que tenía un apellido judío, efectivamente, que tampoco practicaba la religión. Y viví solo 5 años con él, luego se divorció de mi madre, se fue y me dejó el apellido. Yo fui criado católico, yo estuve hasta en el Opus Dei en un momento dado, empecé a hacer senderismo y excursionismo con el Opus Dei, pero mucha gente cuando no tiene otra cosa por la cual atacarme, pues me ataca por el lado de, tú eres judío, eres israelita, eres hebreo, y por supuesto soy los judíos son los malos de la película, todavía en la mente de muchísima gente, y el ser víctima del racismo antisemita, sin serlo, me pone en una posición muy peculiar para analizar el asunto sin tomármelo personal. O sea, estoy fuera, pero estoy también dentro, con la cantidad de gente, sobre todo de México, pero de España no son pocos tampoco, que en un momento dado, cuando no le gusta algo que dije, por ejemplo, si digo algo sobre la Iglesia Católica, a la que pertenecía hasta que me echaron a los 17 largos años, si digo algo sobre la Iglesia Católica, claro, ustedes los judíos quieren acabar con el catolicismo. Y dice, ¿de dónde sacas eso? Eso es un mito absolutamente ridículo. Sin embargo, si la gente lo saca de algún lado es porque en las iglesias se sigue contando eso que fue lo que fomentó el antisemitismo a lo largo de 2000 años. La idea de que los judíos habían matado a Jesucristo. Esto es lo que se enseñaba, esto es lo que a mí me enseñaron en el catecismo. Y entonces la gente aprovecha, pues, la idea de que uno tiene relación con el judaísmo para atacarlo. Pero esto siempre acaba desembocando en el tema de Israel. Porque hay una confusión, y esa confusión creo que también la han fomentado los israelitas fundamentalmente, que es, no puedes criticar a Israel porque criticar a Israel es antisemita. No, criticar a Israel es criticar las acciones de un Estado, de un país, de un gobierno, independientemente de la etnia, religión o historial que tengan las personas que allí habitan. Y las críticas que se le pueden hacer a Israel son enormes. Entonces, me he enfrentado alguna vez alguien me dijo, tú criticas a Israel, ¿por qué si eres judío? Porque es que si aunque lo fuera lo criticaría. Pero al mismo tiempo soy capaz de darme cuenta de que la defensa del pueblo palestino es muy distinta de la defensa de Hamás. Hamás es una organización terrorista cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel y la aniquilación de los judíos. Y como soy antinazi, esa idea no me acaba de sonar como muy aceptable. La idea de aniquilar a los judíos y la idea de acabar con el Estado de Israel. Me explico. El Estado de Israel es un error aterrador, cometido por los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, por la culpa que les representaba el haber sido parte del antisemitismo de 2000 años del cristianismo contra los judíos. Fue un error inconmensurable, pero no se puede echar atrás. No creo que se pueda echar atrás. No creo que se pueda tomar a todas las personas que viven hoy en Israel y decirles ahora te vas a vivir a otro lado. Es decir, es tan aterrador como cuando los gitanos fueron echados de donde quiera que vivían originariamente en el norte de la India, como se sabe que proceden de allí. Sería un crimen brutal el destruir el Estado de Israel y lanzar a esa gente a decir, vete a vivir a otro lado, a donde te dejen. Es un hecho. Y hay estados que son hechos. La mitad de México fue tomada por los Estados Unidos en una guerra injusta a la que se opuso Lincoln, a la que se opuso toda la gente pensante, toda la gente decente, pero México fue despojado de la mitad de su territorio en una guerra terrible, 1847 y 1848. Pero no es reversible, ya no se puede revertir. Es una de las tantas injusticias históricas que no se pueden revertir. Y si ustedes echan la mirada hacia atrás a todas las injusticias históricas, la historia está llena de injusticias y no podemos revertirlas todas. Podemos evitar que se repitan,
Podemos paliar algunos efectos que pueden tener todavía en el presente ese pasado, pero no se puede revertir. Y el caso de Israel yo creo que es ese. La solución es una solución de dos estados, por supuesto. Es una solución en la que Israel debe dejar de ser juguete de los más extremistas, y este es un problema del parlamentarismo. Y el gobierno de Israel muchas veces es juguete de grupos ultrarreligiosos que tienen 1 o 2 diputados en el Knesset. Pero esos 1 o 2 diputados imponen una agenda ridículamente fanática, ultrarreligiosa, porque ellos creen que cuando se vuelva a crear el gran Israel, llegará el Mesías. Acuérdense que los cristianos son los judíos que creen que ya llegó el Mesías, y los judíos son los judíos que creen que todavía no llega el Mesías. Entonces creen que el mundo se transformará radicalmente cuando se logre el gran Israel. Y para tener el gran Israel, pues hay que echar a los palestinos de donde están y hay que asentarse en los territorios palestinos, que no deberían ser solo territorios palestinos, pero bueno, se hizo la partición y estamos donde estamos. Entonces, por un lado, Israel es víctima de estos ultrarreligiosos, de muchos ultrarreligiosos, aunque hay grandes cantidades de personas en Israel que no están a favor de los ultrarreligiosos, que no votan por ellos. Y por supuesto hay diputados árabes, hay diputados de origen árabe, hay diputados musulmanes, hay diputados de habla árabe, que tienen una representación que no se puede negar. Cuando se habla de que Israel vive como el apartheid, se les olvida que en el Parlamento sudafricano no había negros ni lavando los pisos, vaya. Y sin embargo, en el Parlamento israelí está representado la gente de origen árabe, la gente de habla árabe, la gente de cultura musulmana, de religión musulmana, de cultura árabe en general, que es muy complejo hablar de una cultura árabe, pero bueno, para efectos del discurso allí lo dejamos. Pero al mismo tiempo, Palestina tiene que dejar de ser rehén de Hamás, rehén de una organización que en su carta fundacional se pone como primer objetivo la destrucción del Estado de Israel, que no tiene ningún interés tampoco por el bienestar de los palestinos, porque esta es la otra historia que no se cuenta y que cuando la cuentan parece que estás diciendo que estás a favor de las barbaridades que ha cometido el Estado de Israel. Pero es que los árabes han utilizado a los palestinos, varios países árabes han utilizado a los palestinos como peones constantemente. Arabia Saudí, la sanguinaria Casa Saud, paga dinero a las familias de los mártires, de los que van y matan gente en Israel y se hacen matar. Y hay gente que se ha ido a hacer matar solamente porque está desesperada económicamente, porque saben que el rey Saud va a darle una compensación a la familia de aquel tipo que fue a cometer un acto terrorista y a dejarse matar. En algunos países a los palestinos se les mantiene como refugiados desde 1948, desde 1967, hablando de las 1973, creo que fue la Tercera Guerra. Es decir, desde que empezaron a ser desplazados los palestinos por las guerras que iniciaban los estados árabes en contra de Israel, se ha mantenido a los palestinos en campos de refugiados. Hay gente que ha nacido y muerto en campos de refugiados porque sus hermanos árabes no los integran a su sociedad, lo cual es muy alarmante, por un lado. Y por otro, que los propios palestinos que más detestan a Israel y a los judíos, los utilizan también como peones. Cuando la gente habla de la muralla terrible que hay entre la Franja de Gaza e Israel, muralla que transitan diariamente miles de palestinos para ir a trabajar a Israel, porque en Palestina no hay trabajo ni fuentes de ingresos. Si esos palestinos trabajan en Israel todos los días, a la gente se le olvida que hay una parte de la Franja de Gaza que limita con Egipto. Por allí no se deja pasar absolutamente a nadie. La barrera, la muralla que ha puesto Egipto en la Franja de Gaza es absolutamente impenetrable. No es una muralla por la que pasen palestinos a ir a trabajar a Egipto y regresar para alimentar a sus familias, como sí pasa en Israel. La enorme complejidad de esto, que además se complicó especialmente desde el nacimiento del Estado de Israel hasta 1990, con la Guerra Fría, de la cual por supuesto el Medio Oriente fue uno de los teatros principales, hace que la gente no pueda
generalmente valorar la situación con cierta serenidad. Yo creo que la solución es la solución de 2 estados, pero creo que la solución pasa por callar, desactivar, hacer irrelevantes a los extremistas a ambos lados de la frontera. No se pueden permitir más asentamientos israelíes en territorio palestino y tiene que permitirse la reconstrucción de Palestina y tiene que evitarse los ataques palestinos a Israel y los ataques israelíes a blancos palestinos. Si esto me pone en una situación en la que soy de los malos antisemitas o soy de los terribles prosionistas, quien me escuche no me ha entendido, porque definitivamente el sionismo es una forma de nacionalismo y todo el mundo sabe que soy enemigo de los nacionalismos, todo tipo de nacionalismos, sobre todo los nacionalismos basados en cuestiones de carácter étnico, me parecen enormemente despreciables. Así que ahí lo dejo. Creo que mi posición es clara y creo que es la única posición razonada. La idea de que se va a destruir el Estado de Israel o que Israel se va a apoderar de todos los territorios palestinos en los altos del Golán, en la Franja de Gaza, y todos los palestinos van a tener que vivir como israelíes, tampoco me parece una solución viable. Ninguna de las dos opciones es razonable ni es posible, aunque desde distintos puntos de vista cualquiera podría ser aceptable, por ejemplo, aceptando que Israel fue un error. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.